Imagina que un día estás jugando al ajedrez con tus amigos, estás en un club, estás en una cafetería y un misterioso personaje aparece ante tus ojos, saca un tablero de ajedrez, monta la posición que tienes ante ti en estos momentos y te dice, juegan las blancas. Si eres capaz de decirme quién gana la partida, te daré mucho dinero. Y si fallas, me lo tendrás que dar tú a mí. ¿Qué le dirías? Enseguida te cuento lo que hay detrás de esta auténtica y sorprendente historia. Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz. Arrancamos la semana del 28 de febrero del 2022 con esta sorprendente y mágica historia que nos va a transportar a un tiempo muy remoto en el que hace ya más de 150 años un grupo de personajes se dedicaban a ganar dinero de esta manera que te acabo de proponer. Simplemente montaban esta posición ante los ojos de los ajedrecistas, de los aficionados al ajedrez, y les preguntaban abiertamente, ¿quién gana esta partida si juegan las blancas? Te tengo que anticipar que detrás de esta posición no hay ninguna explicación absurda, tonta, como que las piezas se caen, como que una bala dispara y rompe el tablero. No, es una posición real. No hay ningún truco, no hay ninguna regla inexacta, no es que los peones vayan en una dirección distinta, es decir, el peón blanco va hacia arriba, los peones negros van hacia abajo, es decir, en este momento, por ejemplo, el peón blanco podría capturar sin ningún problema el peón negro si quisiera. El alfil puede moverse en cualquier dirección y los peones negros avanzan hacia abajo. No hay ningún truco burdo, o sea, es puro ajedrez, pura técnica legal de ajedrez y sobre la cual no tienes que tener ninguna duda. Bueno, pues como te decía, un misterioso personaje se presenta ante ti, monta esta posición en el tablero y te propone esto. Y creo que es el momento de que seas sincero, de que participes en la comunidad, pares el vídeo y digas lo que realmente piensas. Puedes analizar la posición y puedes, bueno, pues considerar durante unos instantes cuál es tu valoración de esta partida. Como te decía, esta es una posición que se ha utilizado desde hace más de 150 años por estafadores profesionales que ganaban mucho dinero gracias al ajedrez. Y vamos a ver si en tu caso también hubieras caído, o habrías caído, mejor dicho, en las trampas de estos jugadores profesionales. O mejor dicho, de estos estafadores profesionales. La mayoría de la gente, la mayoría de las personas que se enfrentan a esta posición, no dudan en afirmar que es el blanco el que va a ganar la partida. Y desde luego tienen muchas buenas razones para decirlo, porque el blanco está amenazando capturar el peón de B7 y la siguiente jugada, el avance del peón hasta B8 y la posterior coronación es inevitable. La torre no puede oponerse, no podría mover a la casilla B6, simplemente el blanco capturaría la torre y a la siguiente jugada el rey no tiene tiempo para evitar esta coronación y esta es una posición en la cual el blanco va a ganar. Una dama que está muy próxima al peón, está haciendo jaque, y un rey que está muy próximo también a la casilla de coronación, por lo tanto el blanco gana fácilmente. Sin embargo, y esto es lo sorprendente, esto es lo mágico de esta posición, esta es una posición que no se puede ganar. El blanco no puede ganar esta partida. Y la explicación es porque existe una jugada muy audaz, oculta y muy bien diseñada por estos estafadores. Y es la jugada tras a por B7, la jugada torre 6. Esta entrega de torre completamente absurda, que parece que incluso acelera el desenlace a favor del blanco, pero que en realidad tiende una emboscada completamente irreversible. Ahora, tras torre 6, lo que sucede es que tras la captura de la torre, el rey amenaza capturar el peón y la única opción que tenemos con blancas para defender nuestro peón es coronar, que no parece desde luego mala idea. Pero ¿qué sucede si coronamos? Pues lo que sucede
es que el rey negro ha quedado en ahogado. Todas las casillas a las que puede dirigirse están tomadas por las piezas del blanco y la partida es tablas, rey ahogado. Claro, alguien puede decir que os estoy engañando y que qué sucede si en lugar de coronar con una dama, coronásemos con un caballo. ¿Qué sucedería, no? Y dicen, bueno, pues alfil y caballo contra peón van a ganar fácilmente porque uno de los dos acabará capturando el peón y, bueno, luego con alfil y caballo podremos hacer mate. Pero es que existe esta jugada que ataca el alfil y si el alfil mueve a cualquier lugar capturaremos el caballo. Y si mueve el caballo capturaremos el alfil. Ni siquiera esta defensa del alfil con el caballo sirve porque capturaremos el caballo. Por lo tanto es otra posición de tablas, ya que un único alfil y un único caballo no pueden ganar contra el rey. Pero vamos a dar otra vuelta de tuerca adicional. Seguro que alguno ha pensado, bueno, Daniel, es que me la estás colando por completo porque tú has dicho que tras torre E6 lo que vas a hacer es que el blanco capture la torre, claro. Así funciona toda esta suerte de variantes que has preparado para engañarnos a todos. Pero ¿y qué sucede si yo en lugar de, bueno, de no capturar esta torre, pues muevo el rey, por ejemplo, a la casilla de 5? Pues lo que sucede en esta posición es que ahora la torre está libre, está suelta, está totalmente disponible para alcanzar la casilla E8, que es una casilla crítica para poder defenderse de la coronación, y ahora mi peón, el peón que presuntamente iba a darme una bonita victoria, al final acaba totalmente controlado y dominado por la torre, y esta de nuevo es otra posición de tablas y no podemos ganar. Así que realmente la evaluación de esta posición, si volvemos al principio, no es que las blancas ganen, es una posición en la que vamos a hacer tablas sí o sí. Bueno, espero que te haya gustado esta narración, espero que hayas disfrutado y ya sabes que si quieres mejorar tu ajedrez lo puedes hacer en nuestra escuela probándola 14 días completamente gratis. Te envío un cordial saludo y hasta próximos vídeos. ¡Chao!